¿Alguien que me pueda, por favor, ayudar en la lectura? ¿Sabes que dejé mi Biblia por allí? Perdón. Esta es muy pesada para ponerme a... Ahí está. Me va a quedar ahí. Primera de Timoteo, gracias Dani. Primera de Timoteo 4:7. ¿Alguien la puede leer, por favor? El que la encuentre primero. Primera de Timoteo 4:7. Todos pueden seguir la lectura, pero por ahí alguien que lo pueda leer en voz alta. ¿Quién tiene el micrófono? Hay un micrófono ahí atrás. Hay un autor que se llama Raymond Edman, no sé si pronunciará así, pero lo más importante es lo que dice. Y dice, nuestra época, él está hablando de las situaciones actuales, en su tiempo también, es una época indisciplinada. Las disciplinas antiguas se vienen abajo, sobre todo se hacen burla de la disciplina de la gracia como legalismo. Necesitamos la fuerza resistente del carácter cristiano que solo puede provenir de la disciplina. Voy a repetir la frase. La nuestra es una época indisciplinada. Las disciplinas antiguas se vienen abajo. Sobre todo se hace burla de las disciplinas de la gracia como un legalismo. Necesitamos de la fuerza resistente del carácter cristiano que solo puede provenir de la disciplina. ¿Y a dónde sustentamos esto en la Biblia? Bueno, 1 Corintios 4:7, ¿qué dice entonces? ¿Alguien lo encontró? Sí, por favor. ¿Perdón? ¿Yo qué dije? Perdón, te he quemado. 1 Corintios. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Ah, bien, amén. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Esta es la tesis de un libro que le recomiendo mucho, que se llama Disciplinas Espirituales, de Downey, no sé qué es la pronunciación. Whitney, bueno, después se los paso bien. En inglés yo soy malo. Y en español soy malo, imagínate en inglés. Así que el libro es muy bueno, de verdad. El autor, le hemos leído varios libros de él, uno que es Ora la Biblia también, cómo poder, mientras leemos la palabra de Dios, profundiza en nuestro ser y nosotros responder en adoración también, orar. De hecho, los domingos lo que hacemos es eso, ¿no? Orar públicamente la Biblia, los domingos que nos corresponde lectura, oración pública, es leer la palabra de Dios y que esa sea la que guíe nuestro tiempo, ¿no? Y él escribe este libro acerca de las disciplinas espirituales y él habla, disciplínate a ti mismo para un fin, ¿no? ¿Y cuál es? La piedad. Y él define muy profundamente en qué consiste esta piedad, ¿no? Ahora, la escritura nos enseña que Dios tiene un propósito para nuestra vida, para sus hijos, por lo menos de este lado de la eternidad. Tiene un gran propósito eterno, pero desde que nos salvó hasta que estemos glorificados, Él ha designado un propósito, ¿no? Segunda Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, estamos hablando ya una predestinación a sus hijos, también los predestinó ¿a qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿no? Eso es un proceso que el Señor está haciendo en nosotros, pero Él ya lo decidió de antemano y Él está haciendo un proceso en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, el proceso eterno de Dios, ¿cuál es, según este pasaje? Hacernos semejantes a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y esto seguramente va a llevar un tiempo, lleva un tiempo, pero finalmente Él promete que lo va a cumplir. Algunos pueden morir de antemano antes de que quizás no tengan muchos años, pero finalmente el Señor promete que lo va a hacer con cada uno de nosotros, en el tiempo que Él determinó para cada uno de nosotros, ¿no? Porque algunos dirán, pero conoció al Señor, inmediatamente murió, o conoció al Señor y lleva 40 años en Cristo. Bueno, es el tiempo que el Señor determinó para cada uno de nosotros y Él nos va asemejando y nos va a asemejar. Recuerda en 1 Corintios cuando comienza la epístola diciendo, fiel es Dios que prometió eso para su iglesia. Él la va a perfeccionar, Él nos va a asemejar y lo está haciendo por medio de su Hijo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros estemos ajenos
a un propósito que Él tiene en su imagen, a su propósito para su iglesia. Entonces, así como esa transformación es obra de Dios, Dios usa medios para eso, para que nosotros, y esos son los medios de gracia que nosotros estamos pudiendo aprender juntos, ¿no? Medios, gracias personales, medio de gracia a nivel de una comunidad, ¿no? Como una iglesia, que es la predicación, por ejemplo. Después lo vamos a ver, como Dios, un medio de gracia como el día del Señor, la cena, el bautismo, también son medios del Señor está usando, pero medios de gracia personales también el Señor los quiere usar, ¿no? Dios usa medios, así como nos alimentamos físicamente y crecemos, ¿no? Comida, bebida, también estos medios alimentan espiritualmente nuestras vidas para poder ¿qué? Crecer a la estatura, ¿no? de Cristo mediante estos medios de gracia, ¿no? Así que básicamente esto no son ordenanzas adicionales a la ley, porque si no eso sí sería un legalismo, sino que son órdenes, medios que el Señor ha establecido en la Biblia para poder nosotros seguir creciendo, ¿no? No lo hacemos para ganar un mérito, esto se entiende la idea, ¿no? No es que entre más disciplinados nos pongamos, más gracia vamos a alcanzar. Finalmente esto no lo enseña la Biblia, ¿no? Tampoco son técnicas para manipular a Dios, de decir, Señor, si yo estoy haciendo esto, ¿por qué vos no haces, no? Y quizás eso lo hemos escuchado y lo vemos en muchas falsas doctrinas. Son medios ordinarios que el Señor quiere usar y el Espíritu Santo para la obra de Dios en nosotros. O sea, la predicación, el Señor dice, escuchen la prédica, preparen la prédica. A los pastores le dice justamente, es un medio que Dios quiso para la locura de la salvación y la santificación de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces el objetivo no es la disciplina en sí. ¿Se entiende la idea? El fin es el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Conocer mejor a nuestro Salvador, conocer mejor a Dios, amar más a nuestro Cristo y crecer en semejanza a Él, ¿no? Recordemos ese pasaje en Romanos 8:29. Porque los que antemano conoció, también los predestinó a el fin, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué necesitamos entonces disciplinarnos? Porque es un mandato del Señor y finalmente porque estamos en un mundo donde es muy indisciplinado y es un mundo donde finalmente nos dejamos llevar por cualquier corriente, por nuestros deseos, por nuestra carne, por nuestros deseos que van a ser no querer hacer nada. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad. O sea, crea, cultiva estas disciplinas que son medios de gracia para que puedas disfrutar más al Señor de lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Y yo quiero encerrar dentro de un marco, hay tantas cosas que podemos hablar, de hecho les puedo recomendar este libro, pero quiero que lo veamos hoy de una manera de adoración personal, ¿no? Yo sé que tenemos un tiempo de adoración congregacional, pero quiero que lo veamos de esa manera, ¿no? Cuando Jesús le está diciendo a la mujer allí en el estanque, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, ¿no? Y justamente le está diciendo, ya no va a ser en un lugar específico, va a ser en espíritu y en verdad. Ya no necesitamos ir a Jerusalén, caminar una vez al año para ir a adorar al Señor, no. Ya no necesitamos un cordero, un sacrificio una vez al año, no. El Señor ha determinado que aquellos que adoran van a hacerlo en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces nosotros tenemos un muy mal entendimiento de que el culto a nuestro Dios es de las 10 a las 12:30. Salimos y ya vivimos nuestra vida. Separamos la Iglesia Católica le decía como la parte del como de litúrgica y la parte, esa sería la parte sacra, le decían, y la parte del mundo que terminaba siendo como nuestro trabajo, nuestra crianza, pero la vida cristiana es todo.
No solamente el culto, ¿no? No solamente el donde cantamos. Por eso yo le estoy pensando en estas disciplinas que hacen parte de cultivar nuestra vida personal, que si ustedes lo piensan bien, como Colosenses separa la carta, él le dice, ustedes en sus vidas personales me refiero en su casa, en su trabajo, es donde pasan más tiempo que en la iglesia. ¿Cuántas horas pasan ustedes acá? 2, 3 horas. En la semana ponele 3 horas más en los grupos pequeños, 4. ¿Cuántos pasas tiempo en su trabajo? El que trabaja 8 horas en la semana son 45, 48. En sus casas seguramente muchos más, ¿no? Entonces tenemos que pensar bien cómo estamos glorificando, cómo estamos adorando, cómo estamos cultivando nuestra vida de adoración fuera de un recipiente a veces que pensamos que allí es donde realmente tenemos que vestirnos mejor, adorar de una manera más reverencial, donde finalmente toda nuestra vida debe estar rendida a Dios, ¿no? Y hay disciplinas, hay medios de gracia que nosotros finalmente podemos acudir a eso, ¿no? Porque alguien puede definir quizás qué es adoración, puede levantar la mano y adoración. Recuerden, esto es una escuela bíblica, ¿no? Vamos a hablar. O si no, señalo. ¿Alguien? Así sea errada la definición, no importa, pero ¿qué es adorar? Agradecer hace parte de todo esto. Pero ¿por qué agradeces? Porque Él hizo algo, ¿no? Entonces hace parte es una respuesta a, ¿no? Un aspecto es el agradecimiento, ¿no? Pero básicamente alguien lo define como, es eso, ¿no? Una respuesta a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ahora, nosotros cómo respondemos ante quién es Dios, a lo que ha hecho Cristo y las riquezas que nosotros vemos en la Biblia, la gracia contra nosotros. Nosotros lo que hacemos es adorar. Respondemos, reverenciamos en amor, en obediencia, en gratitud, en gozo. Esto es adoración. Ahora, ¿esto cuándo se hace? Todos los días de nuestra vida, no solamente el domingo, ¿no? Entonces por eso nosotros debemos adorar. Congregacionalmente es indispensable, pero un autor decía, porque cómo se refleja una adoración pública es el reflejo de nuestra adoración privada también. Nosotros posiblemente venimos, muchos, de una manera no estoy simplemente juzgando, sino la realidad de la vida cristiana de una manera hipócrita, en el sentido de que en la semana vive de una manera y el domingo actúa de otra manera, ¿no? Ahora, justamente ese es el reflejo de un cristiano que no cultiva su relación personal y su adoración todos los días, el lunes, martes, miércoles, jueves, no solamente el domingo, ¿no? Y el principio que este autor dice, una adoración pública débil. Y esto es reflejo de quizás no vienen todos los domingos, o no cantan, o simplemente no priorizan la adoración pública. Es porque revela que la adoración privada posiblemente es inexistente. Simplemente no lo ven como una adoración. Y quizás esto es lo que quizás quiero que veamos hoy, ¿no? La adoración personal, la oración, lectura bíblica, meditación, cantar, silencio, estar un tiempo, ahorita vamos a hablar de la quietud también, de la reflexión, es una respuesta a lo que el Señor ha hecho por nosotros y no solamente debe hacerse en un día, en un par de horas, debe hacerse todo el tiempo, ¿no? Y de manera rápida, porque esto no va a ser muy exhaustivo, es para que ustedes, nosotros como una escuela, crezcamos en esto y despierten nosotros de seguir buscando, ¿no? Hoy Luis hablaba del Salmo 1 en realidad, Salmo 1. ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien lo tiene, por favor? Salmo 1, 2. ¿Qué hace? Los salmos se dividen en dos grupos, los justos y los injustos, ¿no? ¿Quiénes son los justos? Los que se deleitan en la palabra o son bienaventurados, los que viven a la luz de la palabra. ¿Y quiénes son los injustos o los impíos que habla? Aquellos que no viven a la luz de la palabra. ¿Lo lees, Hernán, por favor? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuánto tiempo? De día y de noche. Ahora, ¿qué hace el impío? Si ustedes miran rápidamente el Salmo 1, el tipo está primero caminando con alguien, luego se acerca con esta persona, luego se sienta con esta persona, ¿no? Ahora, el que no está en la ley del Señor fácilmente se va a alejar en esa idea, ¿no? Primero empieza en un grupo, luego termina con una persona y luego sentándose en esa silla de escarnecedores. Pero el que está en la ley del Señor, adorando y disfrutando, masticando, rumiando, arraigado a la palabra de Dios, dice, está su deleite, ¿no? O su delicia, dice la Biblia, la Reina Valera. Pero en su ley medita de día y de noche, todo el tiempo. Básicamente lo que está diciendo es todo el tiempo. A lo largo de la historia, los creyentes han apartado tiempos. Y yo quiero pensar, empecemos con los que están tomando notas, con un tiempo devocional, pensando en esta palabra de Dios. Todos los días, de manera devocional, yo tendría que separar un tiempo para poder ir a la palabra. Durante toda la historia, la iglesia lo ha apartado, ¿no? De nuevo, ¿esto dónde lo dice en la Biblia? Bueno, posiblemente no hay un versículo que diga hagan el devocional en la mañana, pero hay muchos pasajes que dicen se deleitan a la ley del Señor y si es de mañana, dice, bueno, hallamos más bendición, si es en la tarde, no importa, pero lo importante es que separemos un tiempo, apartar un momento específico para encontrarse con Dios, para encontrarse con la palabra de Dios y tener un tiempo de oración. Ya estuvimos hablando un poco de la oración y vamos a hablar mucho más acerca de la oración comunitaria, congregacional. Pero no se trata simplemente de tener un ritual como de, listo, lo hice hoy, una casilla espiritual que hacemos todos los días, sino de cultivar un tiempo de comunión. Y posiblemente esto se ve ocupado por muchas tareas. Yo lo sé, tengo 2 hijos y a veces se convierte en, algunos tienen más hijos, algunos ya no tienen hijos en su casa, pero tienen hijos grandes y tienen también más problemas, pero siempre va a competir algo con el tiempo de ustedes. Entonces, estén solos, estén casados con hijos, busquemos y separemos este tiempo también. De nuevo, esto es un bienestar para nosotros. Leer la palabra de Dios, orar la palabra de Dios. Pero no solamente queda acá, el Salmo 1, 2 nos está diciendo que aquel medita en la ley del Señor. ¿Y qué diferencia hay entre simplemente leer y meditar? Algo básico que ustedes piensan. Reflexiona, mastica acerca de esto, ¿no? Profundiza. Perdón, no sé si había mano levantada, no lo vi. Dios habla por medio de su palabra. Nosotros respondemos en oración, en un tiempo devocional, ¿no? Estoy pensando en un tiempo común de devocional. No tiene que ser media hora, no tiene que ser 1 hora, 2 horas. Yo siempre recomiendo, es mejor que sean 15 minutos todos los días, a que sean 2 horas y de estudio exegético y que dure solo una semana. Y después están en febrero otra vez haciendo otras cosas. Entonces, si es un tiempo específico, todos los días, que ustedes lo puedan hacer solo para bienestar personal o en familia, es una bendición, ¿no? Pero leemos la palabra, oramos, pero quiero enfatizar en esta otra verdad, que es la meditación, porque yo les decía, quiero enfatizar en cosas que quizás no estamos enfatizando o no se enfatizan mucho en el tiempo devocional o en la vida privada, ¿no? Diariamente nosotros podemos leer la Biblia, pero posiblemente pasa simplemente y no masticamos, no nos sentamos a pensar. Pocas veces realmente nos detenemos a pensar profundamente, porque vivimos en una época muy indisciplinada, justamente, porque todo lo queremos rápido o vamos a ChatGPT, ¿qué significa esto? Y no nosotros sacamos el tiempo de masticarlo, de nosotros rumiar, de nosotros, Señor, háblame por medio de esto. Es su palabra. Finalmente es lo que nosotros queremos que el Señor nos ayude, ¿no? Josué 1:8, ¿alguien lo quiere buscar?
Yo lo voy a leer en favor de ustedes, pero ahí si lo quieren anotar simplemente. Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él, otra vez, día y noche. Meditarás en él día y noche. Ahí está, encontré el nombre. Donald Whitney, el libro que había recomendado, lo tenía escrito acá. Él llama que la meditación es una de las disciplinas más olvidadas de la vida cristiana. Ahora, ¿qué es meditar? Básicamente, no es simplemente como en el Oriente tenemos ese vaciar la mente, ¿no? Sentarnos en cierta posición y vaciarnos de nosotros. No, es al contrario. Lo que la meditación bíblica es llenarnos con la verdad de Dios y masticar, rumiarlas, hasta que el Señor diga, decime, por favor, qué es lo que quiere decir acá. Y uno leer y leer y leer y leer. Cuando nosotros preparamos una serie de predicaciones, siempre es recomendable leer y luego leer y luego leer. Nosotros, yo por lo menos, no sé cuántas veces ya he pasado, ya perdí la cuenta, pero posiblemente más de 20 o 30 veces he leído todo 1 Corintios. Y otra vez, y otra vez. Ahora quiero ver de una manera distinta. Y ahora otra, para poder entender qué cosas se me escaparon en la primera lectura. Y nosotros seguimos y seguimos masticando. Y esto debería ser de cada uno de nosotros, ¿no? Leer un salmo una y otra y otra. Señor, háblame, ¿no? Meditar, eso se refiere de día y de noche. Pensar profundamente. ¿Para qué? Para que el Señor nos humille también y podamos responder, adorar de una manera correcta y que despierte esa adoración en nosotros, ¿no? Un puritano cita a Donald Whitney, cita a Thomas Watson, dice, la lectura nos proporciona el material. Sabemos de que es la palabra de Dios, pero la meditación lo convierte en alimento para el alma. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que seamos transformados, no solamente informados de la palabra de Dios. Alguien te puede decir algo y podemos ser, como alguien dice, cadáveres bien informados, pero posiblemente no tengamos vida. Hasta que finalmente ese alimento, este hombre del Salmo 1 está arraigado. ¿Por qué? Porque habla del río, porque habla de una planta, porque se está nutriendo de día y de noche, se nutre, ¿no? Y crece finalmente y será como árbol bien plantado, dice. Y eso es lo que nosotros debemos seguir creciendo, ¿no? Los puritanos comparaban la lectura como Thomas Watson, pensando en él también, como recoger el alimento, pero la meditación era como comerlo y digerirlo y que eso sea lo que le da el crecimiento, ¿no? Así que yo creo que es importante, ¿no? La meditación es una herramienta más, es un medio de gracia, es una disciplina que necesitamos seguir creciendo, pero ¿para cuál fin? Para asemejarnos a la imagen de Cristo. Esto no va a cambiar en ninguna, ¿no? Por eso Pablo le dice a Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad. Podríamos pensar en la meditación, en el devocional que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Para la piedad. Tengamos ganas o no tengamos ganas. Eso es otra realidad. Por eso necesitamos disciplinarnos, porque normalmente no tenemos ganas. No tenemos ganas para orar, no tenemos ganas para leer. De hecho, ya leer lleva una tarea. Y muchas veces las personas, bueno, no sé, lo escucho. Lo pongo en 2.0. A mí me pasa, yo soy re ansioso y yo pongo en 2. Y si existiría el 3, lo pondría en 3 en algunas clases. Pero con la palabra de Dios es, bueno, quiero separar un tiempo tranquilo, en pausa, para poder escuchar. Porque no es un mensaje de la tía, no es un mensaje del jefe, es la palabra de Dios que yo quiero profundizar en ella, ¿no? Así que la meta es conocer a Dios, amar a Dios. Y la asimilación bíblica, la meditación, finalmente es el medio, no es el fin, ¿no? No queremos crear meditadores y que seamos todos simplemente vaciados de nosotros y no llenos de la palabra de Dios, crecer, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Juan 5:39, si lo quieren anotar, dice que ellas, las palabras, dan testimonio de mí. Así que si leemos la Biblia,
sin encontrar a Cristo, sin encontrar lo que Cristo está diciendo a cada uno de nosotros, hemos perdido todo el propósito, ¿no? Simplemente encontrar cómo funcionaba en la cultura de Roma o de Corinto, cómo funcionaba esto, ¿no? No tiene ningún sentido. Simplemente nos informamos de algo, ¿no? Algo que decía Donald Whitney acerca de los métodos de meditación quizás es repetir el texto enfatizando cada palabra. Es leerlo, pero de una manera enfática, ¿no? Preguntarle al texto, ¿qué enseña sobre Dios? Uno, ¿qué enseña sobre el hombre? ¿Qué enseña sobre Cristo? ¿Qué está enseñando sobre el Evangelio? Vayan a todos los textos, aún el Antiguo Testamento. ¿Qué dice acerca de Dios? Es un poco más fácil, pero ¿qué dice acerca del hombre? ¿Qué está diciéndome acerca de cómo soy yo? ¿Cómo vemos a Cristo en todo este pasaje? Quizás otra forma es transportar este texto en una oración, simplemente. Así como hacemos, agarramos un salmo o cualquier pasaje y orémoslo de una manera más. Mientras leemos, oramos, ¿no? Buscar aplicaciones rápidas. Ahí anotamos a un lado alguna aplicación, parafrasearlo, quizás. O miren otras versiones. Una paráfrasis muy interesante es la Nueva Traducción Viviente. Quizás se la recomiendo para un tiempo de oración también. Quizás no entendemos qué es lo que está diciendo Lamentaciones y son términos complicados. Bueno, veamos una paráfrasis de manera devocional, no exegética, porque eso puede generar mucha subjetividad, pero para poder entender un poco más, ¿no? Para poder pensar en esto, ¿no? Una herramienta, una disciplina, un medio de gracia más que ya estuvieron viendo, pero simplemente quiero repasar rápidamente, es el ayuno, ¿no? El ayuno, Luis estuvo hablando, Donald Whitney dice, la abstinencia voluntaria de ingerir comida o alguna cosa con propósitos espirituales, ¿no? Escuchamos, Luis también habló que Jesús lo hizo, y Jesús dice, si ustedes lo hacen, Mateo 6, 16, dice, cuando ayunen, él dice, ustedes ya tendrían que hacerlo, ¿no? Y de hecho en Mateo 9 le hacen una pregunta a Jesús, le dicen, ¿por qué sus discípulos no están ayunando ahora? Dice, no, todavía está el novio con ellos, todavía yo estoy con ellos, pero cuando el novio les sea quitado, Jesús está ahora en medio de la iglesia, sí, de una manera espiritual, pero ya no está de una manera física. Ahora que nosotros, el novio fue quitado por un momento, entonces debemos ayunar. Nosotros tenemos que ayunar. Debería ser una práctica, una disciplina normal del hombre, ¿no? En la Biblia aparece más de 72 veces el ayuno. O sea, no es nada atípico, ni solamente se quedó la iglesia pentecostal con eso. El cristiano, el bautista, el reformado, el presbiteriano, no importa. El bíblico tendríamos que tener ese tiempo de ayuno, ¿no? Ayunar, ¿cómo? Algunos hablan como Daniel, como Jesús, como Moisés. Bueno, solamente 2 personas en la Biblia ayunaron 40 días. Eso quiere decir que no tenemos que ayunar nosotros como él. Y uno fue Moisés y el otro fue Jesús. Así que no tenemos que hacerlo 40 días como ellos. Tampoco como algunos dicen el ayuno de Daniel y hacen más una dieta que otra cosa, ¿no? Como el fin es lo más importante. Jesús lo que está diciendo es, ¿por qué ayunamos? No es para torcer el brazo al Señor y ganar un beneficio, ni para ganar algún mérito, ni para hacernos los espirituales. De hecho, Él castiga y recrimina eso diciendo, ustedes se ponen un polvo blanco, se mudan la cara para mostrar que están ayunando. Tienen que hacerlo en secreto, tienen que hacerlo con el fin que finalmente el Señor le está diciendo, ¿no? Martin Lloyd Jones dice, el ayuno consiste en abstenerse temporalmente, incluso de cosas legítimas, para concentrarse en nuestros afectos por Dios. El ayuno debería ser para, Señor, estoy apático a la palabra de Dios. Ayúdame, voy a estar ayunando este tiempo de comida, de quizás algunas cosas que quizás no podemos dejar
como, no sé, redes sociales. Ayúdame a que ese tiempo lo use para. No es simplemente dejar de hacer cosas para seguir haciendo otras pecaminosas, no, con el propósito de finalmente buscar al Señor, ¿no? En secreto, de una manera sincera, alegre, no estar con la cara mudada, como dicen, ahí haciéndose el pobrecito. No, humilde, concentrado en Dios, ¿no? Para humillarnos delante de Dios con algunas luchas que tenemos como cristianos en este mundo caído, para buscar dirección al Señor, para expresar arrepentimiento. Habían ayunos de Esdras. ¿Recuerdan en Esdras cuando decía, proclamé allí ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios, y convocó a toda la congregación para ayunar, para mostrar ese arrepentimiento, ¿no? Mientras la iglesia estaba siendo perseguida, ayunó. Mientras Pedro estaba siendo preso en la cárcel, la iglesia estaba orando y ayunando. Y apareció Pedro, tocó la puerta y todos se asustaron. Pero porque estaban orando y ayunando por la liberación de él. Así que la iglesia ayunó. Pero nosotros necesitamos pensar en esto también, ¿no? Lo hago rápido porque ya lo habíamos hablado. Y solamente quiero terminar con otras áreas que quizás son un poco extrañas y parecen como extraídas del Oriente, como la meditación, pero entendamos que son bíblicas y que yo se las recomiendo, y quiero que piensen en esto quizás, que no es muy normal, ¿no? Quiero que pensemos en el silencio y en el retiro como una forma también de poder fortalecer estas disciplinas. En esta cultura que está saturada de ruido, está saturada de actividades, vivimos rodeados de pantallas, de notificaciones, y de hecho eso genera en nosotros químicos también, que nosotros estamos adictivos a eso. Algo que estoy usando cada tanto, no todo el tiempo, es poner el celular en blanco y negro. Pueden ponerlo ustedes también. Eso lo hice después de una conferencia que escuché, a veces en ciertas horas, y eso dice, si vos estás luchando con adicción al celular, porque eso sucede ahora, ponerlo en blanco y negro por ahí un mes y vas a dar cuenta que todos esos niveles van a bajar un poco, de todas esas notificaciones de no molestar, porque están constantemente arriba como metió gol yo no sé quién, el dólar subió, y aparecen un montón de cosas que uno está atento, buscando a ver qué sucede. Y quizás en esta cultura estamos más sobreestimulados y excitados, y esto genera en nosotros más químicos. Yo no me acuerdo todos los nombres ahora, no soy ningún médico, pero he escuchado médicos, pastores que hablan acerca de esto. Y nosotros necesitamos bajar un poco esos decibeles también. Bajar este ruido externo que constantemente nos está produciendo también en nosotros un ruido interno, ¿no? Eso dice el autor. Así que Jesús, miren Mateo 1:35, solamente para sustentar esto también con la palabra de Dios. Mateo 1:35. Hace unos meses estuvimos en una conferencia muy interesante. El pastor se llama Brian Croft, que hablaba de el tiempo de silencio y de retiro. Yo se las paso después para que la escuchen. Era para pastores, pero yo creo que es totalmente amplia para todos. Hablando de los pastores que descansen y que piensen y que mediten también. Pero él hablaba de eso, el Señor levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Es bueno buscar esos tiempos, donde cada uno conoce cuál es su lugar en silencio, ¿no? Cuál es su lugar donde realmente puede tener tranquilidad. Puede ser simplemente salir de compras en silencio y usar micro momentos. Los puritanos hacían eso, ¿no? Quizás usar momentos de silencio, de ir a caminar, ir a dar una vuelta a la plaza, venir a la iglesia vacía. A mí a veces me pasa eso, me vengo caminando y vengo y tengo este momento de tranquilidad. Pero cada uno puede conocer esto, ¿no? El Salmo 62, en Dios, 62:1 sería, en Dios solamente espera en silencio mi alma. Pues un tiempo donde uno quiere escuchar la respuesta de Dios, pero para un poco. Escuchemos al Señor y dejemos que el Señor sea también el que hable, ¿no? Estad quietos
dice el Señor en el Salmo 46, y sabed que yo soy Dios. Yo creo que el silencio nos ayuda a escuchar, valga la redundancia y la lógica, que examinar nuestro corazón, meditar y orar con menos distracciones. Cada uno lo hace, ¿no? Lo sabe en dónde puede ser. Elías en Horeb, ¿se acuerdan que él separa ese tiempo en Primera Reyes? Lo pueden leer. Habacuc dice, Habacuc 2, dice, voy a estar callado hasta que finalmente el Señor responda. Habacuc 2:1. Así que Dios muestra que cuando nosotros separamos el tiempo, puede ser que ese tiempo sea para tener ese tiempo devocional o para hacer el tiempo de ayuno, pero sepárenlo, ¿no? Apartarse voluntariamente y temporalmente, no todo el tiempo, no abandonen sus responsabilidades, que no los echen del trabajo por decir, no, es que tengo que separar un tiempo, no, cuando ustedes sepan que puedan hacerlo. Pero aléjense de los ruidos, de las multitudes, dejen el celular, lleven un libro, su Biblia y anoten. Eso de por sí es otra cosa que quería pensar ya en el poco tiempo que me queda, en el silencio, en el retiro, pero escriban. Dejen el celular, dejen las notas, dejen el WhatsApp y escriban, porque escribir nos ayuda a pensar lentamente. No todos pueden tomar nota en la prédica, y yo lo entiendo, porque quizás no pueden coordinar las dos cosas. Yo soy uno de esos. Pero cuando ustedes escriben, están masticando. Y puede ser que no entiendan esos garabatos después, porque muy probablemente todos tienen acumulados todos esos libros, pero cuando vos los escribiste, ya estás pensando de una manera distinta, y ya estás meditando, ¿no? Estás haciéndolo de una forma más lenta, porque te lleva a repetir y a pensar esto, ¿no? Entonces creo que eso es bueno, apartar esto. Este retiro puede durar días, no sé si lo han planificado en el año quizás ustedes, o quizás nunca lo han pensado, prepararse 2 días de un retiro como familia o de manera personal, hablar con un familiar. Nos tenés a los niños un día, unas horas, para nosotros tener un tiempo de retiro con el Señor también, del ruido. Pueden ser minutos, ¿no? Aprovechar breves momentos en soledad. Esto lo hacían los puritanos. ¿Pero para qué? Para un propósito claro, ¿no? Esto no debe estar desconectado. El propósito claro es no quedarnos simplemente dormidos allí, ¿no? Es oración, es convicción, pedirle al Señor guía, convicción acerca de ciertas cosas, ¿no? Escapar ocasionalmente a un lugar silencioso, ¿no? A una plaza. Puede ser una habitación. Conozco hermanos que tienen una habitación de oración y saben que de esa hora a esa hora es su tiempo de oración, ¿no? Entonces, creo que es bueno coordinar entre nosotros, ayudarnos. Nosotros tenemos familiares cerca, algunos no tienen familiares y no saben dónde dejar los hijos. Cuidémosle los hijos. ¿Quieren ir a estar un tiempo juntos como matrimonio? ¿Quieren estar solos? Hablen entre matrimonio. ¿Puedo irme el martes a las 2 de la mañana? No, a las 5 de la mañana, madruguen mejor. No trasnochen. Bueno, yo trasnocho mucho, ¿verdad? Pero donde está más tranquila la casa. Ese es mi tiempo de meditación. Con la esposa, con familias, amigos. Pero finalmente lo importante es esto, ¿no? ¿Cuándo comenzar? Ahora. No tiene que ser dentro de un mes, cuando los hijos estén más grandes. No, puede ser ahora también, ¿no? No hay un momento ideal. No lo va a ver en este mundo que agita, en esta vorágine que constantemente nos está pidiendo y demandando más horas, más tiempo, más dinero. No necesitas nada. No necesitas irte a la playa. Puedes hacerlo en la placita. Acá nomás, agarra un lápiz, agarra la sube y andate, ¿no? Deja el auto también, andate caminando, no sé, los que tienen. Pero bueno, finalmente no es escapar de sus responsabilidades, ¿no? Sino buscar intensamente a Dios. Yo creo que son buenas prácticas que nosotros podemos crecer porque hacen parte de nuestra adoración y poder masticar un poco más de lo que el Señor nos está dando, ¿no? De no tener conversaciones superficiales después de la prédica incluso, sino, Señor, permíteme que después de la prédica siga hablando de estas conversaciones y que siga el Señor orando en medio de lo que tú, porque de repente metemos otro tema y no es que queremos ser legalistas, hablen de fútbol ahora si quieren, después, pero que no se frene
ya estamos rumiando, porque eso hace parte de la meditación, ¿no? El día del Señor es para eso, es para pensar y meditar en lo que el Señor nos ha dado. Y hoy ha sido expuesta la palabra de Dios, entonces queremos meditar en ella, ¿no? No quiere decir que no vean fútbol hoy, no coman un asado, vamos a comer quizás ahora algo, pero que sea el Señor el centro de nuestras conversaciones, de la gloria de Dios, ¿no? De todo lo que nosotros hacemos. En este diario que nosotros podemos escribir. Hay personas que escribieron sus diarios y lo tenemos acá registrado. De Jeremías, Lamentaciones escribió en sus anotaciones, en su dolor por ver la ciudad quebrantándose. Escribió un diario separado posiblemente en una montaña, no sabemos. David, con todos los salmos que tenemos. Agustín de Hipona, él escribió las confesiones. ¿Lo conocen? ¿Han escuchado de este libro, no? Jonathan Edwards, hay un libro, a mí me parece muy útil cada tanto leerlo. Él habla de las resoluciones, ¿no? Él tuvo una resolución para cada asunto y eso lo fue escribiendo. Y nosotros también deberíamos tener un lugar donde escribir, ¿no? Porque nos obliga a pensar más despacio también. Y esto es bueno. Y profundamente, ¿no? Así que nos ayuda a recordar. Yo estoy dando clases los jueves del CCB, o sea, tenemos unas materias. Y tengo mi libro de hace como 10 años, de las anotaciones que yo hacía del primer libro que hicimos, el primer seminario acá en la iglesia. Y yo decía, bueno, hay cosas que me arrepiento totalmente de mis anotaciones, pero es bueno ver la fidelidad de Dios incluso en eso, de decir, pensaba esto, pobre. Pero, y hay cosas que uno dice, mira, gracias a Dios, yo estaba bien, digamos, en algunas cosas, ¿no? Y eso es bueno ver en nuestros diarios, nuestras notas, la fidelidad del Señor, ¿no? Cómo Dios está obrando en nuestras vidas. O quizás mostrar a nuestros hijos nuestros defectos también. O quizás lo que el Señor sí está haciendo en nosotros, ¿no? Recordemos que el fin de todas estas cosas, tanto del ayuno, la meditación, el tiempo devocional, el tiempo en soledad, el silencio, el retiro, el diario, si tienen un diario devocional, no un diario querido diario, hoy me pareció muy largo la prédica, no. Es pensar realmente espiritualmente qué cosas profundizamos, ¿no? El fin de todo esto es que son medios para que nos asemejemos cada vez más a la imagen de Cristo, ¿no? Romanos 12 dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificio. Cristo murió una vez y para siempre, pero Pablo, porque está diciendo, ustedes tienen que presentarse como un sacrificio vivo, aceptable, santo a Dios, y vuestro culto racional, porque Dios también es adorado con lo que nosotros hacemos. No para nuestra salvación, pero sí para nuestro culto racional, está diciendo, ¿no? De lo que nosotros pensamos y hacemos. No se adapten a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de nuestra mente. Así que las disciplinas no nos hacen merecedores de la gracia, como dice un autor. Nos colocan una y otra vez en el camino que Dios ha prometido encontrarse con su pueblo. Dios quiere habitar en medio de su pueblo y por eso convoca a la iglesia para que los domingos cantemos juntos. Ahora, si no venimos a la convocación, posiblemente el Espíritu no se manifieste de la misma manera que lo hace en medio de la iglesia. ¿Lo puede hacer de manera personal? Sí, pero Dios ha prometido obrar por medio de la locura de la predicación y finalmente lo hacemos también en las casas. También lo hacemos después de acá, de lunes a lunes, de todos los días. Es una vida para la gloria de Dios. Oremos. ¿Por ahí alguna pregunta? Yo sé que se me acabó el tiempo ya, perdón, pero algún comentario, alguna pregunta, y si no, terminamos en oración. Sí, sí, sí. Espera, se me enredó. Esdras convoca un ayuno congregacional y yo creo que es una muy buena práctica decir, vamos a orar juntos como iglesia, vamos a ayunar como iglesia por tal propósito. No es simplemente para tener un colectivo, no, sino
en ese momento ellos están orando por arrepentimiento grupal. Después de ese ayuno es que vienen y dicen, mira, yo hice esto malo y vine trayendo cosas de este pueblo, incluso casados con otras personas, y terminan arrepintiéndose después de eso. Y yo creo que es algo útil. Ahora, no tiene que ser oficial, como ustedes no oran oficialmente, no les damos permiso para que oren. Ustedes ayunan y oran cuando quieran, en realidad, y pueden convocarse entre toda la iglesia. Ahora, puede haber un ayuno congregacional, sería una muy linda oportunidad de poder hacerlo juntos, ¿no? De determinar, vamos a ayunar no sé, todas las mañanas, que no sea simplemente una dieta intermitente, ¿no? Pero vamos a, no sé, de 6 de la mañana a 3 de la tarde, un ejemplo, ¿no? O ese día no comemos, no sé, pero cada uno lo puede guiar, ¿no? Hay un libro muy bueno de John Piper que se llama Hambre de Dios, sobre el ayuno. Lo pueden encontrar incluso en audio, en YouTube, está gratuito ahí, y habla algo muy interesante acerca del ayuno, como una práctica de un punto de vista muy bueno, o sea, sano, sabemos, pero muy olvidado en el ámbito quizá reformado. Bueno, oramos.